Y acá, esto de manzana. ¿Cuánto es para algunos minutos más? Acá, otra que se venga a su vuelta. Al medio. No sé. Sí. Lo podemos ver. Mira, para poner los precios grandes, esto, ¿cómo está? Esto me queda así a mí. Esto lo ves vos solo. Yo no está compartiendo. Dale, dale. Los chicos de la clase también me lo van a ver. Bien, listo. Y vas pasando. Y así que ya uno, ahí paro. Cuando terminás, vas a grabar. Cualquier cosa. Dale. ¿Listo? A mí me lo pones. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ya, tuve que más en el auto. Bueno, para los que creo que me conocen todos, en algún momento nos hemos cruzado, soy Martín Falesen, traumatólogo, ella es la doctora Ivana Jiménez, trabajamos juntos en el Hospital Materno Infantil, y bueno, vamos a hablar un poquitito de la parte de generalidades de la especialidad de ortopedia y traumatología. Normalmente, o muchos de ustedes, me pasó el año pasado hablando con compañeros, llegaban a esta etapa de la carrera y muchos no tenían mucha idea de qué se trataba la traumatología. La mayoría piensa que el consultorio de traumatólogo es un lugar donde te dan plantillas o se ponen un yeso y te vas a tu casa. Eh, con el correr del tiempo y con el conocimiento, bueno, se van a ir dando cuenta de que es bastante, pero bastante, mucho más que eso, que llega a ser una especialidad, depende de lo que quiera hacer cada uno, en realidad, es una especialidad netamente quirúrgica. ¿eh? Eh, por definición, ortopedia y traumatología. Ortopedia, el tratamiento, el seguimiento de las patologías del aparato locomotor osteoarticular de origen no traumático. Traumatología de origen traumático. No hay mucho misterio en eso. Y como lo traumático, generalmente estamos hablando, dicen traumatología, fractura. Tampoco están nada más que las fracturas. Entonces, yo les voy a mostrar algunos casos para que vayan viendo algunos conceptos, algunas palabras, algunas definiciones, y después vamos a ir hablando un poco más de las cosas que más van a ver, que nos interesan que vean ustedes. Es cierto que no es nada más que fracturas, lo que sí es cierto es que la parte de la fractura en traumatología es lo que genera la urgencia, que por ahí es lo que ustedes más van a ver, lo que más van a estar en contacto cuando estén trabajando en un lugar como un médico de guardia, por ejemplo. Eh, un esguince de tobillo por ahí no es una urgencia que hay que derivar, al que le pueden indicar, hacer las indicaciones básicas para que se vuelva a la casa y vuelva al control en 48 o 72 horas. Una fractura es algo que hay que resolver relativamente rápido. Entonces, si bien no es lo único, le vamos a dar un poquitito más de bolilla al tema de la fractura. Vamos a ver algunos casos, así vamos entrando en tema. Algo, no sé si la guía estaba subida, ¿leyeron algo de la guía de los casos clínicos? Más o menos. Yo no me los acuerdo porque son los mismos del año pasado, así que tampoco les voy a mentir. Juan Carlos, este era un paciente que se cae de la bicicleta, si no me equivoco, ¿no? Un hombre que iba a trabajar, se cae de la bicicleta, llega a la guardia, impotencia funcional, miembro superior izquierdo, y presenta al examen físico nada más esta deformidad. Esto es bien evidente. Llega este paciente y ustedes qué piensan. No puede ser que tenga una cetoacidosis diabética, eventualmente tiene la mano apuntando para arriba
Eso es lo que se llama clásicamente deformidad del dorso de tenedor. Si ustedes ponen el tenedor dado vuelta, es igual a eso. ¿Eh? ¿Qué vamos a pensar con este paciente? ¿Vamos a abundar en un interrogatorio? Podemos ir un poquitito más allá de lo evidente que es el examen físico, pero le preguntaría si tiene agua corriente en la casa. No. ¿Cómo te caíste? No, me caí de la bicicleta. ¿Te caíste de la bicicleta o te caíste de un tercer piso? ¿Te caíste de tu altura o te atropelló un auto? ¿Qué es lo que genera ese tipo de disquisición? ¿Qué dato nos da saber si se cayó de un edificio o si se tropezó y hizo palanca entre el bidé y el inodoro, pues se patinó en el baño con el jabón? Una lesión no sea evidente como esta. También. Pero básicamente, hablando de la fractura, habla de las características de la fractura según la energía que esta fractura presente. ¿Eh? Entonces, Juan Carlos no se torció la mano y se cayó desde una silla, voló de la bicicleta. Podemos pensar que es una fractura que tiene como mecanismo una energía intermedia, ¿no? Entonces, vamos a ver, hice macana. Esa sería la radiografía de perfil de la muñeca de Juan Carlos. ¿Eh? ¿Están habituados a ver radiografías? ¿Están viendo últimamente radiografías? Algo vi que vieron en tamizaje, no, en rayos, en uno de los prácticos anteriores, poquito y nada. Vamos a ver, vamos a tratar de, en este seminario con Ivana, lo vamos a cascotear, lo vamos a tirotear con radiografías para que por lo menos se vayan cansados. No sé si van a ver mucho, pero que se van a ir cansados de ver radiografías, seguro. Esa es la radiografía de Juan Carlos. Entonces ahí vemos, fractura de muñeca, ¿no? Extremo distal del radio, la mano, el extremo distal del radio, desplazado hacia el dorso, el cúbito también está comprometido aparentemente. Esto es más que nada algo gráfico para mostrarle a ustedes, no es lo definitivo porque es nada más que un perfil. Siempre tengan en cuenta que hay que pedir un par radiológico. No se arregla con una sola incidencia. ¿Vos sabés que me está temblando la mano? Pasame la radiografía. Sí. ¿Dónde la tengo? Ahí. Cuando lo revisamos a Juan Carlos se da vuelta la mano y aparece esto. Nosotros lo vimos del lado radial, lo vemos del lado cubital acá, y está el dedo meñique. Fíjense la herida que tiene. Un enfoque completamente diferente. Una fractura asociada con una herida. Acá ya estamos hablando de una fractura compleja, una fractura expuesta. Cambia diametralmente el enfoque. El primer Juan Carlos iba con un yeso a la casa. Este Juan Carlos va a quirófano. Vamos a otra cosa, lo que les decía, la diversidad de la especialidad. Inés, esto es de verdad, la señora Inés existe. Viene a la consulta, doctor, desde chiquita tengo las piernas, me cargaban porque era chiquita, tengo la pata de catre, y cada vez que van pasando los años, cada vez estoy peor. Pero ahora no solo me cargan, sino que me duele para caminar. Esas son las piernas de la señora Inés, y esas son las radiografías. Fíjense la luz articular, en las dos radiografías, en las dos rodillas, perdón. Pero no se ve ahí el cursor. Ah, no se ve cómo era esto. ¿Vos sabés? Puntero láser. Esa. La luz articular, completamente pinzada, pinzado, disminuido en el espesor. Ese espacio que se ve muy finito, ahí, debería estar amplio como este o un poco más. Este, amplio como este, un poco más. Este está abierto, este está completamente cerrado. Osteofitos marginales. Son signos de artrosis. El caso anterior, traumatología pura. Esto, ortopedia. Esto es desgaste. Kilometraje, como le digo yo a los pacientes, medio en serio y medio en broma. La radiografía de perfil de la señora Inés, las axiales, es una incidencia especial para ver la articulación entre el fémur y la rótula, comprometida igual que las otras. ¿Qué hacemos con la señora Inés? Inés tenía 70 y pico de años, se quería ir de viaje y no podía, tenía miedo porque no tenía pagado un viaje y tenía miedo de irse porque no sabía si iba a poder caminar. Tratamiento por
artroplastía. Esto es una artroplastía de rodilla. Todo lo contrario de lo que le mostraba con el caso de Juan Carlos. ¿Eh? Esa es una imagen de una artroplastía de rodilla. Todo lo que ven blanco acá, lo vieron el otro día con imágenes, es todo metálico. Acá entre medio, entre el metal del fémur, el metal de la tibia, este espacio, que pareciera que no hay nada, hay otro material radiolúcido, que es polietileno. ¿Eh? Diversidad de materiales, vamos a hablar de muchas cosas, se van a sorprender las cosas que se usan en traumatología. Sergio, jugador de fútbol, que viene a la consulta, viene con la ropa deportiva, esto es algo que les pregunto generalmente en los exámenes, en el práctico. Después lo charlamos mejor si quieren, pero viene el paciente con la ropa deportiva, ¿no? Tiene las medias nuevas a comprar y cuando la duele muchísimo. ¿Qué hacemos? Bueno, anda Sergio, ponete hielo, volvé cuando se te pase el dolor, así te puedo sacar la media. Nueva, 10 lucas le deben haber salido las medias. Tijerita y se le saca la media para poder revisarlo. Imagínense si abajo de la media Sergio tiene alguna lesión a nivel de partes blandas como tenía el caso anterior. No nos vamos a enterar por no sacarle la media. Siempre hay que ver la piel. Viene con su padre. ¿Qué opina? El padre, él también jugaba al fútbol, es un esguince, seguro. Doctor, es un esguince, ¿eh? Yo jugué al fútbol toda la vida, quédese tranquilo. Vamos con el caso Sergio, número 1. Equimosis en la cara externa del pie, debajo del maléolo peroneo. Yo estoy señalando acá en la pantalla y no le señalo a ustedes, ahí discúlpenme. Equimosis debajo del maléolo peroneo, la cara externa, ¿no? Del tobillo, peroné, maléolo externo, maléolo peroneo, maléolo interno, maléolo tibial. Eso es otra cosa que vamos a empezar a manejar el vocabulario un poquitito más apuntando a la especialidad. Esa es la radiografía del caso inicial de Sergio. Vemos la radiografía, sí, realmente la superficie articular está intacta, el peroné está bien, perdón, el peroné está bien, no se ve nada raro. ¿Eh? Qué bien. Me fui al carajo. Sergio y el padre, otra vez, el mismo cuadro clínico, equimosis inframalular externa. Le sacamos la radiografía, ups, esa es la radiografía de frente del tobillo de Sergio. ¿Qué ven ahí? ¿Qué le llama la atención? Apa. Ahí, esa rayita que ven ahí, esa línea radiolúcida, hablando con propiedad, es una fractura de peroné, del extremo distal del peroné. Acá cambia el enfoque. No nos vamos a poner a hablar de fracturas de tobillo, pero ya es un paciente completamente diferente al del caso anterior, ¿no? El mecanismo es el mismo, la presentación clínica es la misma. ¿Qué hizo la diferencia? El interrogatorio, el examen físico, sí, estudio complementario, radiografía. Yo les estoy mostrando, acuérdense, la de frente. Siempre hay que pedir frente y perfil. ¿Está? Sergio y el padre, caso 3, parte 3. El mismo cuadro, equimosis en la cara externa del pie, inframalleolar. Radiografía. ¿Qué ven ahí? ¿Qué les llama la atención? Metatarsiano, sí, muy bien. Metatarsiano, metacarpiano. ¿Está? El mismo cuadro, el mismo mecanismo. Esguince, metió la pata en un pozo en la cancha y viene saltando en una pata. El enfoque es completamente diferente al primero, completamente diferente al segundo. ¿Está? Y el padre que estaba de visita dice, a mí también me duelen los tobillos, doctor, ¿me puede revisar? Dale. Le sacamos una radiografía al padre y ¿qué ven? Que tiene los tobillos tan, vamos a hablar con propiedad, desgastados, artrósicos, como la rodilla de la señora Inés. Y no tuvo ningún traumatismo. Al padre le duele porque los tobillos del padre tienen otro kilometraje un poquitito más avanzado de lo que tiene el hijo. El cuadro es una sinovitis atraumática que, si quieren, puede ser parecida a la del esguince de tobillo. ¿Está? Entonces siempre interrogatorio, anamnesis, examen físico,
Maniobras específicas, estudios complementarios. Después les voy a mostrar un cuadrito para que se hagan el esquema, que está bueno eso, para que lo tengan en cuenta. Lorena, no me acuerdo del caso, si no me equivoco, es una chica que ataja en un equipo de fútbol, voló para parar un pelotazo y viene a la consulta con esa imagen. Eso es un hombro al que habitualmente nosotros le decimos que está vacío. Esta deformidad tan marcada en el extremo distal del hombro no es lo habitual. Esto que se ve acá es el acromion. Está faltando algo en esta zona. ¿Qué es? La cabeza del húmero. La cabeza del húmero no está en su lugar. ¿Eh? Le pedimos una radiografía a Lorena. ¿Eh? Y ahí aparece el húmero fuera de su lugar. Esta es la superficie articular del húmero. Esta es la superficie articular de la escápula. Fíjense que el húmero, si bien en la radiografía no lo pueden diferenciar si está por delante o por detrás, por el examen físico se van a dar cuenta que la cabeza del húmero está por delante, tiene una luxación anteroinferior escápulo-humeral. Es la más común que van a encontrar si tienen un poquito de suerte en la guardia de traumatología. ¿Mm? Esto amerita una reducción incruenta, a veces se hace una manipulación en una sala de procedimientos, a veces es necesario llevarla a quirófano, a veces, si hay interpuestos tejidos, hasta hay que hacer un abordaje quirúrgico. A mí nunca me pasó, pero pasa. ¿Eh? Ahí, para que vean un poco las diferencias que hay entre lo que puede ser traumático y lo que puede ser la consulta ortopédica. Después yo les voy a mostrar algunos casos más para que vean la cantidad de diversidad que hay en la distinta patología. ¿Qué les llama la atención ahí? ¿Qué ven? ¿Quién fue? Bien, bien, porque todo el mundo ve una fractura. ¿Eh? Ahí hay una fractura del radio, pero bueno, esto es para mostrarles que cuando se rompe se puede romper bien, está bien roto. Hay una luxación del extremo distal del cúbito en la muñeca y una fractura del radio también. Es una fractura bastante compleja. ¿Eh? Vamos por la fractura. Solución de continuidad en el tejido óseo. Se rompió, se fracturó. Hablemos siempre de fractura. Se los digo yo para después no generar cortocircuito. Los otros colegas siempre charlamos lo mismo. Cuando te dicen, está fisurado, está recalcado, está... No, fractura completa. Pueden decir alguna fractura incompleta. No me digan fisura porque me agarra el ataque. No. No, Ah, por no. eso. O sea, fisura es como decir... Incompleto. sí, se ve algo, me llama la atención algo, es un ni, es un pif, es como, tiene, como decir pulmonía. ¿Eh? Sí, es el equivalente a una fractura, pero si a un clínico le decís pulmonía, se infarta. Bueno, a mí no me digan fisura. ¿Tá? Clasificación de fracturas. Fíjense la lista que es mortal. Si vamos por todas, de a poquito vamos a ir viendo, pero básicamente a lo que hay que apuntarle es a por qué se produce la fractura inicialmente. Estamos hablando de lo que está en la parte principal, bueno, en la parte en mayúscula. Patológica versus traumática, cerrada, abierta, según la localización en un hueso largo, metafisaria, diafisaria, epifisaria, desplazada, no desplazada, transversa, oblicua, según el trazo, según los fragmentos, etcétera, etcétera. Son todas tienen un pensamiento lógico, pero bueno, vamos de a poquito. Patológica versus traumática, ¿no? De nuevo, ¿qué es eso? Un antebrazo, ¿no? ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención? Ahí tenemos una fractura, ¿eh? En radio y en cúbito, ¿eh? Angulada hacia palmar. Esta no. Esta es una fractura de muñeca, ya casi una fractura de antebrazo, vamos a decir. En un niño, fíjense, el cartílago de crecimiento abierto. Este pibe se cayó de la cucheta, peleando con el hermano, ¿no? Y esto es otro chico de una edad similar. ¿Qué le llama la atención acá? Esa imagen radiolúcida. Una imagen radiolúcida en la porción más
larga del húmero, en la diáfisis, que está comprometiendo la cortical externa. Acá hay una fractura sobre un hueso que previamente estaba comprometido por otra patología. Ahí hay algo raro. ¿Algo? Esto es un tumor. Sí, esto es un tumor. Lo que pasa es, bueno, dentro de lo que puede ser un tumor en un hueso, hay también una enciclopedia. Esto, en un niño, es un tumor benigno, es un quiste. Este es el hermano del otro. Este se cayó de la cucheta, este hizo palanca entre el colchón y el borde de la cucheta, y con ese mecanismo nada más se fracturó. Viene a la consulta que no puede mover el brazo como si le hubiera pasado por arriba un colectivo, pero fue nada más que eso. Es lo que nos tiene que llamar la atención, correlacionar lo que vemos al examen clínico con el mecanismo. Anamnesis, examen clínico, maniobras específicas, estudio complementario. ¿Está? Fractura patológica sobre tejido óseo previamente alterado, metástasis o tumores óseos primarios. Ahí tienen la metástasis, los tumores óseos primarios también son un capítulo aparte. No nos vamos a meter en eso, porque es un tema bastante complejo. Eso sería una radiografía más o menos clásica de una fractura patológica en el extremo proximal del húmero. Ven que el hueso no se ve bien, no tiene una buena densidad. Se ve radiolúcido, pero no como el anterior, que estaba bien definido. El otro era un quiste, bordes bien definidos, redondeado, la densidad vecina, la densidad normal de la densidad patológica estaba bien definido. Acá esto, el límite es muy difuso y lo atraviesa el trazo de fractura. Lo único que tiene a favor esto es que no se ve que comprometa las partes blandas. A veces se ven calcificaciones invadiendo partes blandas, eso ya es de muy mal pronóstico. En los niños, vamos de nuevo con un caso parecido. Fíjense, el húmero. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven o no lo ven? Nadie dice nada, me pongo nervioso. El húmero, con esa imagen radiolúcida, bien definida, fíjense los límites, insufla un poco las corticales. El quiste es una membrana dentro de lo que sería el canal medular del húmero, en este caso, que está insuflando desde adentro para afuera y hace que las corticales se vayan adelgazando. Esa cortical queda como un papelito, lo que le decía, lo empujás, se apoya, se fractura. No hace falta que tenga una gran caída ni un gran golpe. Después háganme acordar que tengo un par de casos estos míos tratados que los vemos en el hospital, y Ivana también los conoce. Otro tipo de clasificación dentro de las importantes. Bueno, la calidad del hueso, ¿un hueso normal o hueso patológico? El caso de Juan Carlos, que divide también las aguas 180, la dirección 180 grados para un lado o para el otro. Fractura, una fractura expuesta o compleja o una fractura cerrada. La definición, hay comunicación de la fractura, ¿no?, con el exterior. Hay distintos grados de clasificación, algunos hablan de leve, de moderado, de grave. Esto es algo que eventualmente van a ver en la guardia, si les impresiona lo saco rápido, pero esa podría ser la muñeca de Juan Carlos tranquilamente. Esa es la clasificación que vamos a usar nosotros. Esto, anótenlo, signo de admiración, es pregunta de examen, parcial, final. Acuérdense, clasificación de Bustilo y Anderson, fracturas expuestas. ¿Tá? La vamos a ver mejor en la clase siguiente, lesiones graves y, bueno, fractura expuesta, síndrome compartimental, que son todas cosas que también tienen que tener en cuenta. Pero esta clasificación es básica. Según el tamaño de la herida, según la energía, según la conminución y según el compromiso de partes blandas. 1, 2, 3, 3, A, B y C. En el último, en el C, algunos hablan de lesión vascular y algunos hablan de amputación traumática directamente. Pero les repito, no es el objetivo que lo charlemos esto ahora, lo vamos a ver mejor en la clase que viene. Esto es importante para ustedes. Este esquemita del hueso, háganse un dibujito cuando vayan a estudiar y ténganlo, hasta que le agarren la mano, ténganlo cerquita. Por ahí algunos ya lo tienen claro, pero a veces cuesta un poco. La porción larga del hueso es la diáfisis. La porción vecina a la articulación es la epífisis. La porción a donde se encontraba
el cartílago de crecimiento, la transición entre la diáfisis y la epífisis, es la metáfisis. Entonces ahí empiezan las clasificaciones en donde tiene valor ¿para qué? Para tener comunicación interobservador, para saber de qué estamos hablando. Si yo estoy mirando una radiografía y ustedes la ven después, que hablemos más o menos de la misma. Es una fractura epífiso-metafisaria, diáfiso-metafisaria, en tercio medio, en tercio distal, en tercio proximal de la diáfisis, epífisis proximal, metáfisis distal. Manejen ese término porque después uno se va embadurnando. Dice, en la rodilla, lo podés clasificar. Imagínense que esto es un fémur. Esto es una fractura del extremo distal del fémur intraarticular de rodilla que compromete el cóndilo externo. ¿No? 3 renglones me llevó. Esto es una fractura epifisaria externa del cóndilo epifisario en un fémur derecho. Esto es para ordenar las ideas, más que nada. Entonces, dentro de esa clasificación, ¿es nada más que para saber que estamos hablando de lo mismo? No, también nos da una idea, según la localización en el hueso, de cuáles son las características que tiene el hueso y qué evolución va a tener esa fractura. Una fractura metafisaria, como les decía en lo anterior, es la porción más ancha, más hueso esponjoso, mejor vascularizado, más probabilidades de tener una mejor evolución. Al tener una mayor vascularización, con la vascularización llegan los nutrientes, ¿no?, que favorecen la consolidación de la fractura, entre comillas, va a andar mejor. Vamos con Juan Carlos de nuevo, pobre. No es la misma radiografía, pero él tiene una fractura del extremo distal del radio, que quizá como ejemplo de fractura metafisaria no sería el ideal. Imagínense, por ejemplo, el extremo distal del fémur, como les mostré recién. Pero bueno, igual esto es una fractura metafisaria. ¿Está? Las diafisarias, la porción larga. En la porción larga del hueso vamos con el húmero, que era... no, bueno, les mostré un fémur anteriormente. Llega este paciente, equimosis, hematoma, edema, esa es la radiografía. Hueso muy poco vascularizado, según el tipo de fractura que vaya a tener, que sería un poco de mala suerte, un poco de inestabilidad, más que con o una cetrosis. Menos contacto entre los fragmentos, existe reducir. Las fracturas se reducen. Siempre de eso. Las fracturas se reducen. Exige mejor reducción. Perdón, no, este era. Tiene mayor probabilidad de pseudoartrosis. Y ahora las epifisarias, que son las que están más cerca de la articulación, vamos con el ejemplo del pibe que se fracturó el tobillo, eso está comprometiendo en la epífisis ya la superficie articular. La superficie articular tiene que ser congruente. Una incongruencia articular es una catástrofe. Lleva a un desgaste prematuro, sintomático, que amerita una reducción, lo que nosotros llamamos una reducción anatómica. Esto hay que ponerlo en su lugar y fijarlo de una manera estable. Lleva un procedimiento quirúrgico X, después lo charlamos. El desplazamiento de la fractura según el plano en el que se desplazan. A veces, esto me pasó el año pasado, se hacían mucho lío con el tema del varo-valgo, ¿no? ¿Vieron genu-varo en medicina del deporte y del trabajador? ¿Cuál es la definición del genu-varo? Al revés. Al revés. Varo, la más fácil es, varo hace aro. Y valgo se junta en el medio, no cabalgo, porque no me puedo subir al caballo. Varo hace aro, valgo no cabalgo. Pero la definición es esta. Lo que sea que ustedes estén analizando, ¿no? Los fragmentos de la fractura tienen un eje, ¿no? Ahí estamos viendo un fémur. Fíjense en el del lado de la derecha. Los fragmentos tienen un eje, están formando un ángulo.
ese ángulo está apuntando hacia el lado contrario del eje medio del cuerpo. El eje medio pasa por la mitad del cuerpo, la mitad de la pelvis. Eso está apuntando del eje medio hacia afuera. Eso está en varo. ¿Está? El ángulo que forma el vértice del ángulo que forma los dos ejes de los fragmentos está apuntando hacia afuera del eje medio del cuerpo, está en varo. ¿Está? Pero acuérdense de valgo, no cabalgo. Eso es infalible. Mírenla de la derecha. No es tan evidente el desplazamiento, no es tan evidente, pero el eje del fragmento proximal de la tibia, esto es una tibia derecha, y del fragmento distal están formando un ángulo que, esto sí es una tibia derecha, por acá va el eje medio del cuerpo. El ángulo está apuntando hacia el eje medio del cuerpo. Esto está en valgo. ¿Está? ¿Qué ven ahí? ¿Qué les llama la atención ya que tenemos esta radiografía acá? Está bastante desplazada. Y sobre todo, bueno, no importa, no, perdón. No, 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 después lo charlamos. Después se lo voy a mostrar en otras radiografías. Después se lo muestro en otras placas. Muchos fragmentitos pequeños, exacto. Y sobre todo, que es, acá se ve muy bien en esta radiografía, es el compromiso de partes blandas. Fíjense que las partes blandas parece que estuvieran manchadas, dibujadas. A veces es la invasión del aire cuando el fragmento, alguno de los fragmentos, está en contacto con el exterior de una fractura expuesta. Acá adelante, sobre todo. Hay una rarefacción, hay algo que llama la atención. Lo mismo con respecto al varo-valgo, antecurvatum, recurvatum. Cuando los dos fragmentos, el eje, miren la de la derecha nada más, cuando el eje, ¿no?, de los dos fragmentos está formando un ángulo que apunta hacia atrás, está en recurvatum. ¿Está? Ahora miren la de la derecha allá. Esto está en antecurvatum. El ángulo está apuntando hacia adelante. ¿Está? ¿Más o menos quedó eso? Después igual pregúntenme lo que quieran. Esta es otra interesante. Diastasis o cabalgamiento. Es bastante común esto. ¿Para qué nos sirve? Para saber qué es lo que vamos a tener que hacer con esto. ¿Una fractura diastasada o una fractura cabalgada? Esto es una fractura de, ¿qué ven ahí? ¿Qué es? Es una radiografía de antebrazo. Fractura de cúbito y radio. Fíjense el radio. El cúbito no se ve tan claro, aunque está cabalgado también, pero el radio está a unos 2-3 centímetros superpuesto un fragmento con el otro. Eso es un cabalgamiento. ¿Se cabalgó porque se cayó sobre la muñeca? ¿Porque se cayó y apoyó la mano en el eje axial? ¿O se cabalgó porque la anatomía de la región así lo determina? Acá esto está todo cubierto por los músculos del antebrazo, por el dorso, a radial, a cubital y a palmar. Esos músculos contundidos se contraen. El fragmento que va a hacer se va a angular para un lado o para el otro, pero también se van a cabalgar. Todo el estuche está tirando para que la longitud se acorte. También en el fémur es más difícil todavía porque las fuerzas musculares son mayores, más difícil de trabajar. Acá sabemos que vamos a tener que hacer un esfuerzo para llevar cada fragmento a su lugar. Y que incluso esa fuerza muscular es un factor que nos va a jugar en contra cuando estemos buscando estabilidad de la fractura. Es algo que nos empuja más hacia algo externo, que después les voy a mostrar. Algún elemento simple para poder mantenerlo en su lugar. Eso debe ser una férula, algo del chasis de la placa. O algo donde se apoyó la mano. A veces viene el paciente con una madera, viene de la calle con lo que se puede, hecho una férula, un cartón, una madera de cajón que encontraron en la casa, vendado, que es bastante útil. ¿Esto qué es? Una fractura de codo. Fíjense, acá los fragmentos también es el codo, bueno, sí, es el extremo proximal del cúbito, también es el antebrazo, pero acá ¿qué pasó? Los fragmentos en vez de cabalgarse se separaron. Es el antebrazo y se separaron. ¿Qué falló?
La anatomía es diferente. Acá tenemos en el extremo proximal del olecranon, el extremo proximal del cúbito, digamos, en el olecranon, está la inserción del tríceps. El tríceps muy interesante, ¿qué va a hacer? Va a traccionar. Entonces, la fractura completa del olecranon, al tener anclado el tríceps en esta posición, hace que este espacio se agrande. El paciente, por una cuestión de riesgo, va a querer mover o estirar el brazo. El fragmento del olecranon se va para arriba, el resto se queda en su lugar. Eso es una diastasis, una separación. Y las rotaciones son más difíciles. Esto es una radiografía en donde la rotación es muy evidente. Fíjense, el extremo distal del húmero está visto de frente y el extremo distal, perdón, el extremo distal del húmero está visto de frente y la paleta humeral, que es parte del codo, está vista de perfil. Está rotado en 90 grados. Esto es mucho más evidente en la clínica, o el paciente viene con el brazo apuntando para el norte. Así. Cuando lo vean una vez en la guardia, un paciente que viene con un desplazamiento, no se van a acordar, no se lo van a olvidar nunca más. Pero bueno, las rotaciones, ya les digo, son más evidentes con el examen clínico. Vamos a otra entidad en la traumatología, las luxaciones. La luxación es lo que les mostraba el caso de Lorena, la arquera, es la del caballito de batalla cuando hablamos de luxaciones, la luxación escapulohumeral, ¿no? La luxación de hombros. Pérdida de contacto entre las superficies articulares. Después van a escuchar subluxación, cuando la pérdida de contacto no es completa, traumática, como Lorena, aguda, pasó recién, inveterada, el paciente que ha venido, que nota algo raro, que tiene el hombro así, que se le salió hace cuánto, 3 meses. Y pasa, y sigue pasando. Neurológicas por problemas a nivel neuromuscular, hipertonía, se producen luxaciones de la cadera, inflamatorias en procesos crónicos, degenerativas, también por procesos artrósicos. Son más raras, vamos por nosotros por lo que ustedes van a ver más comúnmente, que son la luxación y las subluxaciones por las traumáticas. Este es el arquero del otro equipo de Lorena. Fíjense la deformidad. Acá tenemos para comparar los dos hombros. Acá el hombro, está musculoso, el flaco, acá se va a ver bien la forma del deltoides con la cabeza del húmero debajo. Fíjense acá, esto está sobresaliendo, se le salió algo del lugar, ahí tiene una fractura en la punta del cróneo. No, le falta la cabeza del húmero, donde debería estar haciendo más armónico la transición entre el acromion y el resto del hombro. Ahí está la radiografía de este arquero. Bien, la pérdida de contacto entre la escápula y el húmero. Eso es un codo. Fíjense, ahí ya lo tienen en la gatera para acomodárselo. Las luxaciones también se reducen. Esa es la radiografía del mismo paciente que está boca abajo. ¿Ven la pérdida de contacto entre el extremo distal del húmero y la fosa olecraniana? ¿Tá? Esto por ahí va a ser lo más común. Este también es arquero, pero le pegamos un pelotazo en el índice. ¿Tá? No, no debe ser arquero. Y la radiografía esa tampoco es de este paciente, porque esa es una luxación que está hacia el dorso. Pero bueno, no importa. Como ejemplo, a ver, una grande humedad. A veces el paciente viene caminando con la manita así, dice, no sé qué me pasó, no tiene ni dolor. Lo que pasa es que para manipularlo hay que hacer una anestesia troncular, hay que hacer una manipulación pensada, teniendo las dos cosas, el examen clínico y teniendo la radiografía para saber que no hay agregada una fractura. Porque la manipulación, el intento de reducción de una supuesta luxación con una fractura agregada, cambia la conducta y cambia la forma de hacer las cosas. ¿Tiene un tiempo de evolución de la persona que hace 3 meses? ¿La dosis instantáneamente o ya hay que...? Tenés que tener mucha suerte. Normalmente no. En una luxación inveterada termina en quirófano. Se puede hacer un intento, la lógica es siempre ir más o menos, según la experiencia, de lo más sencillo a lo más complejo. Pero en una luxación inveterada, del hombro es lo más común que se ve,
ese espacio que no está ocupado por la articulación, cuando la articulación pierde el contacto de una superficie con la otra, ese espacio se ocupa por un tejido fibroso, graso, que nada más ocupa espacio y hace imposible la reducción. Entonces hay que hacer un abordaje quirúrgico, una toilette, una limpieza y una reducción, como decimos nosotros, abierta. ¿Ah? Esguinces. Este es otro caballito de batalla en el consultorio de traumatología de todos los días, ¿no? El primer caso del chico que iba a la consulta. Lesión cápsulo-ligamentaria puede comprometer o a veces no, pero tenemos que pensar que potencialmente compromete la estabilidad de cualquier articulación. Lo más común, tobillo. Esguince de tobillo, futbolista, fin de semana, van a hacer una guardia, van a haber 15 por minuto. De rodilla, lo mismo. De columna cervical, en un accidente de tránsito. Y del pulgar, es bastante común en los accidentes laborales. ¿Por qué pongo el pulgar? Bueno, ahora creo que tengo un esquemita acá. Es la misma foto de siempre. Equimosis en la cara externa del pie, el mecanismo de inversión y flexión plantar. Ahí está el esquemita de los ligamentos en la cara externa del tobillo, el ligamento peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo, peroneo astragalino posterior. Con la inversión plantar, la inversión forzada y la flexión plantar, el que siempre la liga primero es el peroneo astragalino anterior. Cuando hablaba de que puede comprometer potencialmente o no, porque no siempre hay un desgarro real del ligamento. Normalmente uno tiene que pensar mal, pero la realidad es que no siempre hay un desgarro completo. ¿Hay que sospecharlo? Sí, hay que sospecharlo. Hay maniobras específicas para verlo, para comprobarlo o no. Y después, por supuesto, hay estudios complementarios. Antes de llegar al estudio complementario, porque acá también hay dijimos, Sí. creo que nosotros vamos a hacer precisar, tirando más a que pueda haber una fractura, a que sea simplemente un estudio. Vos podés hacer un examen físico inicial que va a estar guiado más que nada por la posibilidad de hacerlo o no. Vas a tener un paciente que lo vas a tocar y como mínimo te va a insultar. Es posible, pero no siempre es así, que ese paciente tenga una lesión más grave que el que se queda quieto. Insisto, no siempre es así. La cuestión, el objetivo no es ver cuánto le duele al paciente, sino ver hasta dónde lo podemos examinar. El paciente que está esguinzado, normalmente vos podés hacer una palpación y no vas a tener problema. E incluso algunos podés hacer algunas maniobras para buscar inestabilidad en el tobillo. Sin tener una radiografía que descarte primero que no hay una fractura asociada, lo ideal sería no llegar a ese tipo de maniobras. Pero anamnesis, inspección, maniobra básica, y después, cuando tenés el estudio complementario, ahí podés ir a las maniobras específicas. ¿Tá? Palpar primero, ver hasta dónde, pero no hasta el insulto, no tiene mucho sentido. Bien. Bien. Eso que decís es importante. Muchas veces hay pacientes que vienen manejando la idea de una definición de gravedad de esguince según la inflamación. Y ese mismo paciente que hoy puede tener el tobillo como un sandía, haciendo las cosas bien, con la pierna en alto, con hielo, tomando un antiinflamatorio, haciendo un reposo concienzudo, en 48 horas viene caminando y clínicamente no tiene estabilidad y es literalmente otro paciente que el que viste inicialmente. Por eso es importante, hay que darle importancia al proceso inflamatorio inicial, porque potencialmente podés estar hablando de que es algo más severo, pero ¿es realmente un mayor compromiso de la parte cápsulo-ligamentaria cuando estamos hablando de esguince? Todavía no lo sabemos. Entonces, la definición de gravedad, literalmente yo la tomo cuando tengo una cierta evolución. Hay pacientes que inicialmente vienen saltando en una pata por precaución, porque tienen miedo, porque le dijeron, porque le aconsejaron, tienen razón,
Vemos una radiografía, está bien, no tiene ninguna fractura, y viene al control en 48 horas con el tobillo dermatizado y esta equimosis y un edema que antes no tenía, y el cuadro cambia 180 grados. Sí. Pero, exacto. El estuche de partes blandas que está por alrededor de la articulación, al estar tan inflamado, es lo que limita la movilidad, que muchas veces confunde lo que puede ser una impotencia funcional propia por la lesión cápsulo-ligamentaria. Hablando en términos absolutos, yo siempre le digo al paciente, vamos a ver cómo estás hoy y vamos a ver cómo estás en 48 horas. Hace 10 años, cuando yo empecé la residencia, vos llegabas a la guardia con un esguince de tobillo, sin preguntarte cómo te llamabas, te ponían un yeso 3 semanas. Después te preguntaban qué trabajo hacías, si te gustaba el fútbol. A las 3 semanas te sacaban el yeso y andar a rehabilitar. Hoy, si se puede, la idea es evitar una inmovilización innecesaria. ¿Está? Se, se quedó reposo los 3 días. No, por eso. Se fue a bailar en una pata, se fue a hacer poco en una pata. Ah, bueno. Ahora, a partir de ahora. Ahora ya está. Ya prescribió. Contusión, traumatismo de partes blandas. Contusión, golpe. ¿Eh? La piel indemne, ¿qué pasa? Se manifiesta así. Hay una inflamación por debajo de la piel que no llega a aparecer al no haber una herida. ¿Eh? Clínicamente, dolor, edema, equimosis, hematoma. Esto también nos tiene que llamar la atención. Por debajo hay una fractura. Lo mismo, anamnesis, inspección, palpación hasta donde se puede y estudios maniobras específicas, estudios complementarios. ¿Eh? Esto, hielo, rodilla en alto, algún antiinflamatorio y sigue participando. Depende de la edad, depende de muchos factores. El kit de batalla hoy es el diclofenac. Hay pacientes que lo toleran mal, hay pacientes hipertensos, hay que buscar un diclofenac potásico. Los coxib están de moda, algunos pacientes los toleran mal, lo toman y el doctor no me hizo nada. Es muy variable. Mucho más caro. Y son caros. Y son caros. Las lesiones tendinosas, eso es otra cosa que a veces nosotros nos olvidamos de mencionar cuando hablamos de la parte de traumatología. Es un capítulo aparte en muchos sentidos. Pero en líneas generales, una lesión tendinosa, ¿directa o indirecta? Directa. Vamos con un ejemplo básico. Un dedo de la mano, extensores por el dorso, ¿no? Flexores por la palma. Vamos con un extensor que es más fácil. Si a mí me pegan un cuchillazo en el dorso del dedo, me van a cortar el tendón, ¿no? El dedo va a quedar con hipotencia funcional caído. Por más que yo haga fuerza desde el antebrazo, el dedo no se va a mover. Y hasta que no haga algo para que ese tendón siga funcionando, que es una tenorrafia, ¿no? No va a volver a funcionar. Eso es una lesión directa. Una lesión indirecta también existe sin que haya una herida de la mano. Y esto también es bastante común de ver. El paciente que viene a la consulta que recibió un traumatismo directo en el eje axial del dedo, vamos de nuevo con este caso. Y viene con el dedo caído así. No sé qué me pasa, doctor. Yo pensé que se me iba a pasar. Estos normalmente vienen habiendo dejado pasar varios días. ¿Qué pasó? Con el traumatismo, con la flexión brusca, el dedo queda caído. Y el enfoque es similar al anterior. Hasta que no se hace algo para que ese tendón vuelva a funcionar, no va a funcionar. El dedo queda caído, queda con una disfunción que va en contra de lo que es la biomecánica de la mano. ¿Eh? Esto es para que lo tengan en cuenta, es un motivo de consulta bastante frecuente. Y a veces pasa desapercibido porque junto con la flexión del dedo hay edema.
y uno lo primero que interpreta es, tiene el dedo hinchado, por eso se le fue para abajo. No, lo más probable es que tenga una lesión tendinosa. Entonces, si tienen alguna duda, preguntan o recitan para que lo vea el especialista, pero no lo dejen pasar. La conducta, si uno lo deja pasar, es mucho más compleja con algunos días de evolución que haciéndolo en agudo. ¿Eh? Esta es la forma más sencilla de arreglarlo, poniendo una férula para que ahí en el lugar donde está el corte del tendón se haga un pegote. El capítulo de tendones flexores y heridas es un capítulo completamente aparte de la traumatología que por ahí excede lo que es esta parte de pregrado, pero existen, por supuesto, una herida a nivel de la palma de la mano, a nivel palmar, en la mano, en la base de los dedos, en el medio de los dedos. Son preguntas de especialidad y de especialista de mano, te diría, que si me preguntan medio finito ahora, yo me voy a tomar un mate y vuelvo, porque hay cosas que no me acuerdo. Así que eso lo vamos a dejar. Lo que ustedes tienen que saber es que las heridas en la palma de la mano, la gran mayoría ameritan una exploración quirúrgica, porque es muy raro que no tengan compromiso de alguno de los tendones, de todo el cablerío, como digo yo, de todos los tendones flexores o de alguno de los nervios. ¿Eh? Un corte en la palma de la mano, ahí abajo, ¿no? Aponeurosis palmar, ligamento anular anterior del carpo, está el nervio mediano y todas las raíces colaterales que van a la base de los dedos. O sea, hay muchas cosas para lesionar. Se sutura y se cita para que lo vea, lo evalúe el especialista. O si está el especialista cerca, mejor. ¿Está? Lesión muscular, desgarro. De esto no hablemos mucho. El desgarro es una lesión de las fibras musculares, el esquemita, esa es la forma de presentación clásica, un desgarro de isquiotibiales. El paciente tiene dolor cerca del isquion, debajo del glúteo, pero tiene un hematoma en el hueco popliteo. Doctor, me duele, a mí me duele acá arriba y el hematoma me apareció por acá abajo. Literalmente el desgarro, el hematoma, que es la manifestación clínica semiológica por el examen, se, entre comillas, desparrama, hasta donde la anatomía se lo permite. ¿Tá? Entonces eso es bastante común de ver. El esquema de las fibras musculares, hay algunas divisiones que lo ponen así en grado 1, grado 2, según la cantidad de fibras, según el volumen del hematoma que se ve en la ecografía, rezo, antiinflamatorios y eventualmente. ¿Eh? No, no tiene siempre. No, no. Por eso, Puede haber dolor. correlacionando con lo que vos tenés en la inspección, vos tenés una idea de si tenés más posibilidad de palpar o no. Cuanto mayor inflamación, a veces es más difícil llegar a una palpación sin molestia. Con el hematoma del desgarro pasa lo mismo, incluso el hematoma es indoloro. Pero hay desgarros que no los ves y los terminás diagnosticando un poco clínicamente al ver la impotencia funcional que genera exigir ese músculo presuntamente desgarrado o con estudios complementarios. El estudio el gold estándar es la ecografía. ¿Tá? En el tratamiento del desgarro, cuando se intenta acelerar el proceso, ¿se hace esto de la fisioterapia o...? Acá Matías me está, perdón, me estoy olvidando de las preguntas de los chicos. Me está preguntando si hay alguna forma de acelerar el proceso de curación del desgarro. En realidad no hay forma de acelerarlo. La biología lleva el tiempo que lleva. El adagio en traumatología dice que el desgarro con o sin tratamiento en 3 semanas se cura. Lo que nosotros tratamos de hacer es que esa cicatrización forme un tejido relativamente de mejor calidad que el que podría ser si vos no haces nada al respecto. Con movilidad de las articulaciones vecinas, y con medicación antiinflamatoria que ayuda, pero que no acelera la cicatrización. ¿Tá? Incluso hay algunos factores que retardan la cicatrización. Son todas cosas que están, acá me están preguntando si el colágeno tipo 2 tiene alguna función en el tratamiento para proteger las articulaciones. Está rindiendo el examen del tiempo y la mayoría de los productos que están dando vuelta no están aprobando. Incluso productos que se infiltran adentro de las articulaciones y técnicas que
se utiliza dentro de las articulaciones todavía no demostraron que realmente den resultado. Por eso son cosas que vamos a dejar de lado. Este es el cuadrito del que yo les hablaba. Ténganlo en cuenta. Se ponen en contacto con el paciente. Inspección. Primer contacto. Deformidad, tumefacción, dolor. No le duele tanto. Sigo con el examen físico. Compromiso. Bueno, compromiso vascular. Es importante cuando hacen la inspección en una fractura, por ejemplo. Cuando hay compromiso vascular, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué se les ocurre? Va a haber un trastorno en la coloración y en la temperatura. Una mano, por ejemplo, un pie, una de pierna con compromiso vascular, el pie va a estar o pálido o va a estar morado, ¿no? Cianótico, hematoso, según el tiempo que haya pasado de la lesión. Con el rango de movimiento, vemos si hay impotencia funcional. Y después vamos a las pruebas específicas según cada región. ¿Está? Ténganlo en cuenta para ordenar las ideas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a la parte de tratamiento. ¿Qué hora es, che? Medio largo. Ese es un esquemita de lo que es la biología, ¿no? En la consolidación de una fractura, el proceso biológico de una fractura en el tejido óseo, ¿no? El hematoma, la formación de hematoma, la revascularización, la medida del tiempo se va modificando. Esto tiene un montón de factores. Está muy claro, en la bibliografía aparece el FIRPO y aparece un manual CO, alguno lo pudo ver. Habla sobre esto. En el manual CTO lo estuve hojeando también ayer, tiene unos esquemitas, tiene unos cuadros bastante esquemáticos que está piola para verlo de una sola ojeada. Fíjense en esos cuadros que está piola. Hay un montón de factores, pero básicamente ustedes tienen estos 4 pasos. En agudo, el hematoma, la revascularización, la clasificación y con el tiempo la remodelación, ¿no? Son distintas etapas de lo que nosotros queremos buscar para que esa fractura, que es el problema que hay que resolver, se resuelva lo mejor y lo más funcional posible. El mismo cuadro, ¿no? Acá tenemos arriba el hematoma, el hematoma, la vascularización, la formación de callo y la remodelación. Y acá, este cuadrito me pareció interesante para que tengan en cuenta a qué enfoca el tratamiento. En lo inmediato, con la fractura y el hematoma, hay que buscar estabilidad. Si a esta fractura, micromovimiento, dinamización, ¿qué va a pasar? Como mínimo el paciente no va a insultar. No, mové que vas a andar bien. Sí, probablemente va a andar bien, pero hasta que empiece a andar bien, va a venir como mínimo enojado. Entonces, estabilización, las primeras semanas. Cuando se empieza a formar el tejido, que a continuación se va a calcificar, ahí es donde podemos empezar a hablar de un micromovimiento, que ya después entramos en un capítulo más largo que es específicamente la traumatología, que es el tratamiento funcional de las fracturas. Pero con esto yo quiero que queden con la idea, el tratamiento de la fractura no es rigidez, no es inmovilización rígida, se necesita estabilidad por un tiempo y después hay que dinamizar. La dinamización, la función de todos los que están alrededor termine de sanar. La fractura no es nada más que la lesión del hueso. Básicamente eso. Y la dinamización es cuando ya formado cierta cantidad de tejido que nosotros vamos corroborando con radiografías de control, nos animamos a, en una fractura de pierna, por ejemplo, mandar a pisar al paciente con un apoyo parcial progresivo, que iría en contra de lo que eran los preceptos de la traumatología del siglo pasado. No, que no. 6 meses con la pata para arriba hasta que pegue. Sí pega. Hoy sabemos que en cuanto antes empiece a funcionar, más rápido va a sanar. La vascularización que aporta el tejido muscular blando, en realidad. Eso es fundamental. Profe, una pregunta. Vamos, seguimos con el tratamiento.
Pará porque no estoy leyendo. ¿Cuánto tiempo se toma hasta la remodelación completa? Mirá, es una fractura, en una fractura estándar, normalmente la remodelación empieza semanas y a veces se lleva a cabo meses después. La remodelación es un fenómeno que se espera más en los pacientes más jóvenes. En un adulto es más difícil que haya remodelación. Hablo para allá porque sonó allá soy de madera. El inútil tecnológico. Este, la remodelación se da meses después. Este, pero es algo que se da básicamente en los pacientes más jóvenes, más te diría en niños. Y no siempre se consigue tanto como uno quisiera. Por eso la reducción, que es, repito, acomodar la fractura, y es la última vez que digo la palabra acomodar, la reducción tiene que ser lo más exacta posible. Si bien cuanto más joven es el paciente, más libertad nos da para ser menos exacto, pero hay que tratar de ser lo más exacto posible. ¿Eh? Entonces, cuando hablamos de reducción, es llevar los fragmentos de la fractura al lugar a donde estaban originalmente, a donde venían de fábrica, digo yo. En el momento, el paciente que llega a la consulta, Juan Carlos, lo acostamos en una camilla, se le hace un bolo de intrafocal de lidocaína. Bueno, Juan Carlos respira hondo, se acomoda la fractura, no se acomoda, se reduce, y a continuación se enyesa o se inmoviliza, se hace un control radiológico. Es un proceso relativamente, o sea, es específico de la especialidad, pero yo quería que ustedes vean este dibujito para que tengan en cuenta que hay algunas actitudes básicas que hay que tomar con el paciente fracturado, ¿no? Ahí tienen el extremo distal de una fractura de muñeca, ¿no? El naranja. El amarillo es el extremo proximal. Acá el colega está haciendo una maniobra de reducción que es bastante específica, pero antes que llegar a esto, para que al paciente no le duela y poder acercar un fragmento al otro y vencer esta fuerza muscular de la que estábamos hablando cuando vimos la radiografía del antebrazo y cuando la compañera me preguntaba sobre las fracturas de fémur, hay que hacer tracción. La tracción es básica. Más allá de que vayan a resolver o no ustedes la fractura, si les gusta traumatología o no, el paciente que llega fracturado, con la mano colgando así o con la mano en deformidad, en dorso de tenedor, si nosotros le damos una tracción simple, tomando del pulgar y dejando caer el brazo, esa tracción nada más generada por tener el dedo colgado y el peso del miembro superior del mismo paciente, al paciente le quita el dolor en una forma casi instantánea. No es la solución, pero un paciente que está dolorido, desesperado, a punto de chocarse por el dolor, esa maniobra sencilla de tenerlo con la mano levantada y no en una posición antálgica que el paciente cree que es antálgica, es el principio de, el tratamiento. ¿Tá? No es para que sepan específicamente cómo se hace esta maniobra, pero sepan que la tracción es parte básica del tratamiento inicial de cualquier fractura. Una tracción controlada. Eso después lo vamos a hablar también porque hay que tener en cuenta otros factores. En una fractura expuesta, por ejemplo. Después lo vamos a charlar en fracturas expuestas. Entonces, la reacción va a tener que ver con el paciente con la mano El paciente va a estar acostado, ¿no? y la mano extendida hacia arriba. Él tiene la mano al lado. Si vos lo tomás del pulgar, sabiendo que tiene una fractura de muñeca, y le levantás la mano con el brazo caído nada más, no hace falta ponerlo así a saludar. Con este peso nada más, ya el paciente va a estar mejor. Por lo menos si faltan 5 minutos a que venga el traumatólogo que está terminando de ver a otro que está allá. Hay otros tipos de tracciones que a veces pueden llegar a ser el tratamiento definitivo y otras un tratamiento temporal hasta que se llegue al tratamiento definitivo. ¿Por qué? Porque el tratamiento definitivo, cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, se hace con materiales de osteosíntesis, que no siempre, o casi nunca, les diría, los tenemos a mano, hay que esperar a que lleguen.
Hay algunos materiales que están a mano, guardaditos en un cajón, acá estériles, y otros que hay que hacer una nota, hay que pedirlo, y por ahí tardan una semana. Entonces, esa tracción continua es la que nos ayuda hasta que llegue ese material. Tracción de partes blandas. Literalmente, eso es más o menos, algunos de ustedes, no sé si lo vieron cuando pasaron por el hospital, esto se usa con mucha frecuencia en los pacientes en ortopedia infantil, en traumatología infantil. Ese sistema de tracción literalmente se le pega al paciente con un cemento, con un pegamento quirúrgico, que se llama adesol. Tela adhesiva, cinta, tiene una técnica para hacerlo, y tracción, por ahí no tan compleja como esas pesas que se ven ahí, pero esto nos ayuda a mantener alineada y relajada una fractura de fémur, una fractura de cadera, una fractura de pierna. ¿Eh? Así es más o menos como se ve en carne y hueso. ¿Ah? La tracción continua esquelética es más útil en los adultos. Fíjense que ahí el sistema de tracción no está con ese vendaje, sino que está pasando con una clavija a través del extremo proximal de la tibia, en un lugar anatómicamente apto para eso. Hay varios lugares, no es la idea de que ustedes sepan cómo poner una tracción, pero que sepan que esto puede ser el tratamiento definitivo, normalmente no lo es. Este paciente está esperando eventualmente un clavo endomedular de fémur. ¿Eh? Y después las inmovilizaciones. ¿Eh? Esto por ahí es lo que van a ver en el consultorio. Aparatos enyesados de columna, por ahí no tanto, no se están usando tanto como antes. ¿Eh? Un corset, una Minerva, los collares cervicales cortos de yeso. Hacerle un yeso cervical a un paciente ahora es una tortura japonesa. Se sigue usando cuando no hay otra cosa, por lo menos hasta cambiarlo por una ortesis de quita y pon, está bien. Pero imagínense un enero con esto, cuando está indicado hay que hacerlo, pero bueno, vamos a tratar de que no lleguemos ahí. Para miembro superior, según el largo de yeso, antebraqui, palmar, braqui, palmar, tóraco, braquial, tóraco, palmar, esto ya casi no se usa, les diría. Eso es un belpó de yeso para fracturas de húmero, a veces se usa para fracturas de clavícula también. Ahí tienen un antebraquipalmar y un braquipalmar. En miembros inferiores, eso es muy útil en los niños, es un pelvipédico, se usa en fracturas de fémur, también se usa en posquirúrgico de cadera. Un yeso, una bota, eso es una bota larga que todavía no la terminaron, digamos. Es una calza. Una bota corta. Entonces, el tratamiento, reducción, que puede ser manual en el momento, por tracción continua de partes blandas o una tracción esquelética, y la tracción, la reducción tanto manual como por tracción puede ser el tratamiento definitivo o como un paso previo al tratamiento quirúrgico. A veces lo que nosotros hacemos al reducir la fractura en forma inicial es mejorar las condiciones en ese miembro comprometido, pero no es el tratamiento definitivo. Ese paciente se va a la casa, cuando llega el material de osteosíntesis, planificamos el quirófano, entra al quirófano, se pone todo en el lugar a donde venía, se fija. Clavijas, tornillos, placas, zarazas. Entonces, el tratamiento quirúrgico, reducción abierta y fijación interna, osteodesis. Reducción abierta y fijación interna es abordaje quirúrgico, exposición del plano óseo y se apoya en material de osteosíntesis, placas con tornillos, generalmente. Osteodesis es cuando pasamos clavijas a través de la piel. Sí, decime. ¿Por? No. Hay algunas fracturas, es muy específico. Hay algunas fracturas interarticulares que se pueden resolver con una videoartroscopía accesoria, pero nos fuimos a la especialidad, a la subespecialidad articular. Osteodesis es cuando pasamos clavijas a través de la piel guiándolas con un aparato de rayos dinámico que después se lo voy a mostrar.
Los enclavados endomedulares hoy por hoy son el caballito de batalla. Y los fijadores externos que son más que nada para las urgencias. Osteosíntesis rígida. Esa es una radiografía de la placa de Juan Carlos después de que salió de quirófano. Esa es esto que ven acá es una placa de muñeca modelo 2022. Eso, todos los años cambian la forma, el tamaño, el tipo de tornillo, bloqueado, no bloqueado, canulado, no canulado, de titanio, acero inoxidable, biodegradable. Parece. Esto es una fractura de cadera, con un clavo dinámico, también un clavo placa dinámico, que en carne y hueso es eso. Todo son aleaciones de acero quirúrgico, cromo, cobalto, molibdeno. Hay titanio, hay lo que quieran. Lo más común es eso. Fijadores externos, monoplanares. Esto es una fractura de pierna, probablemente una fractura expuesta. Esto es un tutor que habitualmente, por lo menos yo no lo uso más, un Kroner. Y esto es el caballito de batalla de todos los tiempos que se llama Elizarov. Es un tutor que es muy difícil de poner, pero que es muy efectivo para el tratamiento de las fracturas expuestas y sobre todo para la pseudoartrosis, las malas consolidaciones los retardos de consolidación. Así es como se ve un Elizarov puesto. Imagínense caminar con eso. El trauma que causan ¿no? Sí. Dependiendo, por ejemplo, si es un paciente más un adulto mayor, tenés que estar porque necesitas mantener rígida el miembro, pero no está posibilitando que quede más expuesto a fractura después, o hay algo sobre eso que hace que no. Vos decís si por operarlo y ponerle, por ejemplo, una placa con tornillos como esta, sí, como hacen la pregunta habitualmente los pacientes, si ese hueso queda debilitado. No, la respuesta es no. Hay algunos casos muy específicos en pacientes neurológicos en donde sí el hueso vecino al material de osteosíntesis se debilita y puede generar una fractura patológica. En una encefalopatía crónica no evolutiva, una parálisis cerebral, la vieja parálisis cerebral, el mielomeningocele sobre todo, se usa mucho este tipo de material para hacer osteotomías, para mejorar las condiciones biomecánicas. Todo esto es neuroortopedia. Y puntualmente en esos casos está indicado retirar sí o sí el material de osteosíntesis. Pero en una fractura común, en un paciente sano, aunque tenga osteoporosis, aunque tenga la edad que tenga, el objetivo de la placa es dar estabilidad y mejorar, recuperar la movilidad, recuperar la biomecánica comprometida por las fracturas. No, no debilita. Seguimos con los elementos de osteosíntesis, flexibles. Esto también lo vamos a ver mucho. Clavos endomedulares. Hay 20 millones de tipos. Fresados, no fresados, sólidos, hueco, atrebolado, acerrojado, aproximal, distal, dinamizable, no dinamizable. Todo depende de cómo está entrenado uno y a veces hasta en las posibilidades. Yo quiero un clavo para tibia sólido, dinamizable. No, mira, la obra social te va a conseguir uno hueco y que el cerrojo dinámico distal no viene. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo operamos igual, hay que operarlo. Así se ve un clavo endomedular de tibia. Esto que está acá arriba, esos tornillos que están cruzados, son los cerrojos que impiden que los fragmentos se roten. Eso es otro tipo de clavo endomedular, que son literalmente varillas. Lo lógico sería que sean de titanio, pero son de un material similar, que se utilizan con este principio. Es más útil en pacientes más jóvenes. Son el caballito de batalla en traumatología infantil. Esto se usa en fracturas de antebrazo, creo que tengo alguna otra acá, fracturas de pierna, fracturas de fémur, son muy nobles, son muy fáciles de colocar. El único inconveniente es que se necesita sí o sí un intensificador de imágenes, que es este aparato de rayos del que estábamos hablando, pero son muy fáciles de colocar, son muy nobles
permiten una dinamización muy rápida. El paciente puede mover las articulaciones vecinas, cadera, rodilla, en una fractura de fémur rápido y se va de alta rápido. Este es el aparato del que estábamos hablando. ¿Eh? Esto es como si fuera una película, un aparato de rayos. Acá en el medio ponemos lo que queremos ver y en las pantallas se ve como una peliculita en radiografía. Esto nos ayuda a hacer las osteodesis, los enclavijados percutáneos, a colocar esos clavos endomedulares que le mostraba recién, y todo lo demás. Así es como se ve un intensificador de imágenes dentro del quirófano, ya vestido, cubierto, con los mismos campos quirúrgicos que lleva la camilla con el paciente. ¿Estuvieron adentro de algún quirófano ya, alguno de ustedes? Sí, vos, Flaco, sí. Alan también. Así, más o menos así se ve, ¿no? El color de los campos nuestros por ahí está un poquitito más lavado, pero todos estos son campos descartables. Nosotros los mandamos a lavar todavía. Y este es otro capítulo de los que hablábamos al principio cuando hablábamos de la señora Inés. Cuando hablamos de ortopedia. Esto por ahí es lo que le llama la atención más a todos los que eventualmente piensan en hacer ortopedia y traumatología. Prótesis de cadera. Estos son distintos tipos de prótesis de cadera que se pueden utilizar tanto en artrosis, desgaste primario, como en el tratamiento de la fractura. Después más adelante en el seminario correspondiente lo vamos a ver. Eso es una prótesis de cadera. Colocada, no cementada. Fíjense que está atornillada, el componente acetabular está atornillado y el componente femoral se ve, o sea, no es para que lo vean ustedes, pero se ve que no tiene cemento, es una prótesis no cementada. Y se fue al varo. No digo nada. Eso es una prótesis de rodilla, como se ve fuera en la caja antes de colocarla. ¿Se acuerdan que les decía hay un componente metálico superior, otro inferior y otro en el medio que cumple las partes, digamos que del cartílago, que en la radiografía no se ve? ¿Tá? Este espacio que está acá en el medio, que parece que no hay nada, es este polietileno que está acá. Todo esto que hablamos de fractura, tratamiento de la fractura, reducción directa, indirecta, contracción, yeso, osteodesis, reducción abierta y fijación interna, tutor, monoplanar, Ilizarov, sin una rehabilitación adecuada, y por ahí esta palabra rehabilitación la tendría que haber escrito más grande, sin una rehabilitación adecuada es una catástrofe. Si no se trabaja en equipo, cualquier tipo de procedimiento en ortopedia y traumatología no acompañado de una rehabilitación acorde a la necesidad del caso, normalmente las probabilidades de éxito declinan en forma alarmante. Entonces, antes de pensar en un tratamiento quirúrgico o en un tratamiento, siempre hay que pensar en el equipo completo. La traumatología no termina en sacar el punto de la herida quirúrgica. Ahí les diría, empieza el problema. Normalmente ahí es donde empieza el bailongo. Entonces, importantísimo, y esto para todos los aspectos de lo que vayan a hacer de acá en adelante, ya sea que vayan a hacer traumatología, cirugía, piel, neumonología, trabajo en equipo. Incorpórenlo, es importantísimo. Alguien con quien juntar cabezas para pensar, ¿qué hago con esto? ¿Va un clavo endomedular o no? El rehabilitador, ¿trabaja acá en el consultorio de al lado? ¿Trabaja en la otra punta de la ciudad? ¿O lo tengo que mandar a rehabilitar a Buenos Aires? Sonamos. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. La traumatología y la ortopedia no terminan con la curación de la herida quirúrgica, ni el sacado de yeso. Esta fotito la puse porque yo, cuando empecé a estudiar, cuando empecé a acercarme a la idea de estudiar medicina, para mí el traumatólogo ponía yeso y te mandaba a la casa. Cuando me enteré de todas las posibilidades, fue como que me explotó la cabeza y se terminó de inclinar la balanza. Cada uno hace lo que puede y lo que le sale mejor. Nada nos dice que uno no puede terminar haciendo yeso. Ayer estuve haciendo yeso, me cansé de hacer yeso. En una guardia de ortopedia infantil, fracturitas de muñeca,
pero mañana tengo que operar en un quirófano un poco más chico que este. O sea, las posibilidades son infinitas. Así es como pensaba que era yo, y así es como es en realidad. Así es como era. Lamentablemente, esto es en la guerra civil, es un grabado de la guerra civil en Estados Unidos. Tenías una fractura expuesta, el tratamiento era amputación, porque la pierna se te pudría, se te caía a pedazos. ¿eh? Así era antes, así es como nos ven hoy. Van a escuchar los carpinteros, martillo, taladro, sí. El mismo taladro que venden en Ferromar lo tengo estéril en un maletín y es el que usamos para la cirugía. Así que bueno, nada, es para que tengan en cuenta esta definición. Acuérdense de esto que les decía, traten de manejar con eh, con el adecuado en lo que se refiere a la topografía de la lesión, por ahí, por la cola, un glútea, centro cantera, en la rodilla, hueco popliteo, pierna, muslo. El año pasado tomamos un examen que me decía, sí, ahí en el muslo, agarrándose la pantorrilla. Ahí se me terminaron de caer los últimos pelos que tenía. ¿eh? Manéjense con el vocabulario y para ordenar ustedes las ideas, después si quieren mandan toda la papelera de reciclaje, pero para este tipo de clasificaciones tengan en cuenta ese grafiquito que les dije del hueso largo, epífisis, metáfisis, diáfisis. ¿eh? Tercio medio, tercio proximal, tercio distal. Lateral, medial, proximal, distal. Después lo otro, sagital, coronal, ¿no? Axial. Son todas cosas que vayan incorporando, vayan creyéndose que son médicos. No les queda nada. Les queda un paso para salir a la calle, para salir a la gatera. Entonces, empiecen a manejarse de esta manera. ¿Está? Última, y para los que están escuchando allá, que no les respondí ninguna pregunta. La semana que viene existe la posibilidad, estaba planificado hacer un práctico de inmovilizaciones. El año pasado hicimos un práctico para que ustedes hagan una valva, no un yeso completo, porque para hacer un yeso se necesita mucho material. Pero una valvita, que es algo que les va a salvar las papas muchas veces en una guardia, está bueno que lo aprendan a hacer. Tenemos el inconveniente de los materiales. El yeso sale caro. O sea, la escuela no puede comprar, son 90 y pico ustedes. No les voy a decir, sí, sale 700 pesos cada venda de yeso. Que la pueden usar entre 2 o 3. El que pueda, si se puede comprar una venda de yeso de 20 centímetros de ancho, entre 2 y una venda común de 20 centímetros de ancho, vamos a tener más posibilidades todos de hacer algo. Después, si quieren, si ahora me preguntan a dónde ir a preguntar para comprar, la verdad no tengo la dirección. Acérquense y después yo les digo, el que pueda. Y si no, veremos cómo lo vamos a ir resolviendo. Nada, espero que les haya gustado y a ver si les puedo dar bola a alguno de los que tenía alguna pregunta, los que estaban en el Zoom, se fueron todos, no queda nadie. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, no estuvo tan mal. Una